Bueno, la opción tradicional para velocidad variable, el motor de Alander. Tengo un motor que mediante conexiones de la caja de bornes yo puedo conseguir que tenga un par de polos o dos pares de polo, con lo cual puedo tener una velocidad, o cuando meto dos pares de polos, la mitad de esa velocidad. Si tenía un motor de Alander, puedo tener, por ejemplo, 3.500 y 1.500 revoluciones por minuto. Bueno, no es que sea muy flexible la solución, ¿no? Porque tengo dos escalones y ahí me tengo que mover. Pero para muchas aplicaciones de velocidad variable es más que de sobra. ¿Qué pasa? Que desde que la electrónica de potencia empezó a solventar sus problemas de calentamiento, de no poder manejar corrientes muy altas, pues con electrónica de potencia lo puedo hacer como yo quiera. Puedo tener todas las velocidades que yo quiera, puedo regularla de una manera continua, simplemente dependo de añadir un circuito de control electrónico que me dé las señales adecuadas para poder realizar esa variación de la frecuencia y de la velocidad, por tanto, y entonces al final, bueno, pues puedo tener en un motor de trifásico de corriente alterna esa característica de tener una velocidad variable. No sé si recuerdas el año pasado cuando explicábamos el motor que decíamos que una característica positiva del motor trifásico era que era muy constante en velocidad. La curva de par velocidad era muy empinada por la parte de la derecha, con lo cual, aunque yo variase el par mucho, aunque yo variase el esfuerzo, la fuerza que el motor tenía que hacer, la velocidad variaba muy poquito, era muy constante. Eso, que es muy bueno para una velocidad fija, pues me limita que no es un motor con velocidad variable. Por eso antiguamente también muchas veces se recurría, en lugar de Alander, cuando quería tener una regulación, por ejemplo, continua de velocidad, lo que hacíamos era utilizar un motor de corriente continua. Motor de corriente continua con un reostato en serie, con el devanado se podía regular de manera continua la velocidad. Se perdía algo de par, pero bueno, me daba la solución a ese problema. Desde que irrumpió la electrónica de potencia, ya solventando, os decía, esos problemas que tenía de límite de intensidad y de calentamiento, pues ya se utiliza para todo. Componente pues es el variador de frecuencia. Bueno, un movimiento de cualquier motor, las fases que tengo, por ejemplo, cuando arranco un motor y luego lo paro, serían esas de ahí: una fase de aceleración, una fase de régimen estable, cuando el motor está funcionando a la velocidad nominal, por ejemplo, y una fase de deceleración. En la fase de aceleración, el par motriz tiene que ser el de aceleración y el resistente y el motriz se igualan cuando el motor está en funcionamiento estable, y cuando está parando, el par de ralentización, la fuerza que hace el motor para ralentizar, es el par resistente más el par de frenado que el motor tiene que poner. Vale. Ese sería un poco respecto al par, a la fuerza que ejerce el motor, cómo funcionan dentro de todo el ciclo del motor. Ya habíamos visto cómo el par de arranque en el momento del arranque es superior para poder conseguir esa aceleración, cómo nos daba como resultado una corriente 6 veces la intensidad nominal, ¿no?, que podría llegar a ser. Si iguala par resistente y par motor en la parte del funcionamiento estable, y luego pues tengo que hacer algún tipo de frenado, ¿no?, con el motor. Hasta ahora en los motores, en los arrancadores que teníamos, el paraba a rueda libre, ¿no?, porque los teníamos en vacío. Con una máquina pues será el propio par resistente de la máquina el que me frena el motor si no tengo ningún tipo de frenado. Hay otras técnicas que se pueden utilizar de manera tradicional sin variador, que son el frenado, por ejemplo, por inyección de corriente continua, que lo que haces es, mediante un rectificador, le inyectas en dos de las fases del motor, entre dos de las fases, corriente continua, y lo conviertes, ese campo que estaba antes giratorio, lo conviertes en un campo magnético fijo, con lo cual es como si metiese un imán dentro del estator del motor, y lo que va a hacer es frenar el movimiento del otro imán. Por el efecto de atracción, el imán, el campo magnético giratorio que todavía se produce por las corrientes que todavía tengo en el rotor, se va a centrar o se va a frenar, se va a orientar con el campo fijo que yo le estoy poniendo, con lo cual el motor se frena, tiende a frenarse. Es otro de los métodos tradicionales de frenado que no habíamos visto ninguno, pero bueno, para que os suene, tampoco vamos a entrar en el detalle. Tiene el problema, si yo quiero frenar, por ejemplo, un motor con inyección de corriente continua, que tengo que meterle unas resistencias en serie con el devanado del motor para no quemarlo, claro, porque
una fase de un motor que tiene una resistencia muy pequeña, ya lo medisteis ahí, ¿no? Alguna práctica de primero que tenían 16 ohmios, 20 ohmios. Si le meto un valor de tensión o que sea en continuo elevado, pues lo que voy a hacer es quemarlo. Entonces se le mete una resistencia en serie, una resistencia de frenado, que se llama para limitar esa corriente y bueno, que no ocurra nada malo al motor, ¿no? Luego tenemos otros métodos de frenado también electromecánicos, que sería con una zapata. Ese se utiliza como medida de seguridad en muchos motores, máquinas de elevación, por ejemplo, en todas, que es una zapata que está agarrando el eje del motor y cuando yo alimento el motor, cuando le meto tensión, la zapata se abre. Tiene un electroimán, una bobina, que lo que hace es abrir la zapata. Una medida de seguridad porque si me quedo sin tensión, automáticamente la zapata se cierra y me frena el motor. ¿Vale? Así evita, por ejemplo, no sé, una grúa que está con una carga ahí suspendida y de repente se queda sin tensión para que no se descuelgue, no quede el motor a rueda libre y se descuelgue. Lo que hace es frenarlo electromecánicamente. Es una zapata como el freno de un coche. Vamos, igual. Bueno, el variador nos va a permitir trabajar en estas fases de una manera lineal, como aparece ahí. En vez de tener esa curva que yo tenía de par velocidad en el que habíamos visto en el arrancador tradicional, yo puedo hacer que el motor acelere suavemente, vaya adquiriendo la velocidad suavemente, sin un incremento o con un par que sea el adecuado en todo momento al giro y a la fuerza que tiene que vencer, y con una intensidad también que sea proporcional, que no se exceda de lo que se tiene que exceder. Todo eso lo voy a poder hacer con el variador. Cuando veamos las rampas de aceleración y deceleración, se trata de hacer algo así, que la variación de velocidad del motor en función del tiempo siga esa gráfica exactamente, una recta proporcional. Luego cuando esté funcionando a valor constante, pues la gráfica será plana completamente, ¿no? Y luego cuando decelere también que lo haga de una manera proporcional. Bueno, ¿qué ventajas tenemos desde el punto de vista de la alimentación? Vamos a poder ahorrar energía, que es muy interesante, porque el motor solo va a necesitar consumir, el conjunto del motor con el variador, la potencia que esté transformando en un trabajo útil en todo momento, con lo cual va a ser una posibilidad de ahorro muy interesante. Menor sobreintensidad en el arranque, la tengo limitada, el variador va a hacer una protección también del motor, me lo va a proteger, no voy a necesitar ya poner térmico ni cosas de esas. El motor ya va a controlar en todo momento la intensidad, la está internamente con la electrónica que tiene, la está monitorizando y la mantiene en los valores que tiene que mantenerlo. Si detecta que hay un cortocircuito, inmediatamente te corta el motor. Si detecta que hay una sobrecarga porque el motor se trabó, inmediatamente te corta. Él hace toda la labor de protección. Y además te lo va a registrar en un log de averías que puedes conectar en un ordenador, en la propia pantalla, con una serie de códigos, te dice qué le pasó, ¿no? Cuando alguien el otro día estaba ahí con un variador y ya le daba un mensaje que buscando en el manual salía sobre tensión o falta de tensión o algo así. Bueno, me posibilita también la parte de controlar esos parámetros, poder luego hacer el mantenimiento, ¿no? De verificar qué fue lo que falló, por qué protección saltó, etcétera, etcétera. Me permite optimizar también el factor de potencia. También juega con el tema del factor de potencia y me va a evitar el tener una batería de condensadores. Me la puedo ahorrar teniendo el variador. Si va a necesitar normalmente de un filtro en el propio variador, no siempre se ponen, pero bueno, se suelen poner, porque los variadores tienen un inconveniente que son los armónicos. Veréis ya con Ricardo, esas ondas de corriente alterna que se estropean, ¿no? Que se deforman, el variador pues las deforma bastante. Según el funcionamiento que tenga, las puede deformar bastante. Entonces hay que meterle un filtro para evitar esa influencia del variador negativa en el resto de la instalación. Aquí lo vamos a conectar sin filtro y no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, tampoco estamos moviéndolos con cargas ni con nada, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas me permite respecto al motor? Voy a tener menores esfuerzos mecánicos, los golpes esos del arranque del motor que hacemos en un arranque directo aquí no los voy a tener, con lo cual la mecánica del motor va a estar mucho más cuidada, va a estar mucho mejor. Voy a tener menos calentamientos, con lo cual voy sobre todo a aumentar la duración del motor. El motor va a estar mucho más a gusto, por decirlo de una manera simple, que con un arrancador tradicional. Me evito golpes de par, me evito sobrecalentamientos, aunque sean transitorios, ¿no? En el arranque, con lo cual el motor va a aumentar su duración. Y luego respecto al sistema en que lo integro,
Puedo tener un control continuo y a distancia, es decir, puedo estar controlando el motor desde un autómata, porque puedo conectar el autómata al variador por entradas digitales o directamente, si son de la misma marca, pues por las propias redes Profibus o por el Ethernet industrial, el Profinet, los puedo conectar y controlar en todo momento desde el autómata directamente el motor. Lo que hacíamos tradicionalmente en el arranque tradicional es meter el contactor, ¿no?, una salida de autómata y hacer el control también con el autómata, todo nada. Bueno, ahora lo puedo hacer desde el propio programa, mandarle una consigna de velocidad, leer datos de averías desde el propio autómata. Todo eso está bastante bien porque luego, si tengo montada, veremos en este tema, un sistema de mantenimiento que sea total, la dirección de la empresa, la dirección de la parte de fábrica, puede acceder al ordenador y ver toda la información de ese variador, si está funcionando, si no está funcionando, un histórico de fallos, hacer alguna intervención en él, si necesitas hacerlo, modificar parámetros, etcétera. Me da bastante flexibilidad en la configuración de las instalaciones, flexibilidad porque voy a poder disponer de una serie de velocidades que de otra manera no voy a poder disponer, por lo tanto los funcionamientos pueden ser más flexibles, puedo modificar el funcionamiento de las máquinas en un momento dado. Y voy a adaptar mucho mejor los reglajes a la aplicación. Yo puedo adaptar perfectamente los valores de protección que me hace el variador a los valores de placa del motor, y con lo cual lo tengo perfectamente protegido de una manera mucho más precisa que con un arrancado tradicional, donde bueno, los térmicos y las protecciones tienen ciertos escalones que no siempre coinciden exactamente con los valores del motor. Sí con el valor nominal, porque los hacemos por el valor nominal, pero no con el valor de funcionamiento concreto que tiene la máquina, ¿no? Los motores normalmente funcionan por debajo de sus valores nominales. Habíamos dicho que los mejores rendimientos son al 80%, es el objetivo que se buscaría cuando se diseña una instalación, que los motores lleguen al 80% de sus condiciones nominales y que estén ahí habitualmente, porque ahí es donde funcionan mejor, donde rinden mejor. Con el variador yo puedo adaptar la protección a ese 80% que yo estoy utilizando del motor, no al 100%. Puedo entrar, meter valores de placa y modificarlos, hacerlos más pequeños para proteger exactamente a lo que tengo. Bueno, cosas que puedo hacer con el variador, así en principio: fijar velocidades de movimiento, variar las velocidades, tener diferentes velocidades de movimiento. Normalmente los variadores vienen con 4 velocidades, una que es variable, es con una entrada analógica que yo puedo controlar la velocidad de manera continua, y luego 3 velocidades que son fijas. ¿Vale? Las velocidades se dan siempre en función de la frecuencia, se habla de velocidad, pero los manuales te dicen, pues puedo hacerlo girar a 10, a 25 y a 50. ¿Vale? 10 hercios, 25 hercios, 50 hercios. O las puedo modificar, ¿no? Eso es lo que viene por defecto. Luego yo puedo quitar alguna velocidad, modificar los valores de cada velocidad. Puedo hacer que trabaje a una velocidad constante, en bucle cerrado. Imaginaos, por ejemplo, un ascensor, ¿no? Yo quiero que el ascensor vaya siempre a la misma velocidad, independientemente de que tenga una persona dentro, ninguna, o tenga 10 personas. En un motor tradicional, aunque son muy constantes en velocidad, sí que va a haber una pequeña variación en la velocidad cuando yo cargo el motor. Yo aquí puedo hacer que funcione exactamente siempre a la misma velocidad, independientemente de la carga. O una cinta transportadora, por ejemplo, que vaya siempre a la misma velocidad, una velocidad completamente constante. Y me la mantiene además de manera constante, sin apenas ninguna variación. ¿Vale? Eso lo puedo conseguir también con el variador. ¿Qué más cosas puedo hacer? Arrancar y parar con suavidad, que es lo primero que vamos a hacer con él, es de las cosas más interesantes. Hacer que acelere en un determinado tiempo o que pare en un determinado tiempo. Es la aplicación típica que podéis ver, las escaleras, por ejemplo, mecánicas en los pasillos de los aeropuertos. Esos tienen siempre configurado el arranque suave. Y luego para pasar de una velocidad a otra, te lo hacen también de manera suave. Imagínate que no pasa nadie, normalmente se configuran para que si no pasa gente, se paren. ¿Vale? Si está pasando gente con menos frecuencia, te van a una velocidad lenta. Y si está pasando gente con cierta frecuencia, te están yendo a velocidad rápida. Cuando yo arranco, imaginaos que está parado y va a entrar alguien en el pasillo, yo no puedo poner la velocidad nominal de golpe,
lo que hago es que arranque muy suavemente, para que la persona no tenga ningún tipo de sensación, ¿no?, de aceleración, ni que se pueda caer, ni cosas por el estilo. O por ejemplo, una línea de embotelladora, donde tengo un montón de botellas ya que van a entrar en la línea. Si yo arranco el motor que mueve esa línea, ese transporte de las botellas de golpe, se van a golpear entre ellas, se pueden romper, o alguna se puede caer. Entonces lo que hago es arrancarlas con mucha suavidad. Lo mismo para frenar, ¿vale? Cuando freno evito esos golpes de frenado, los evito con el variador. Hago que vaya frenando progresivamente y un determinado tiempo. Puedo ajustar parámetros de proceso, sirven también para, no sé, en un bombeo, por ejemplo, poner un caudal constante. Si quiero tener un caudal que sea siempre fijo, pues puedo hacer con el variador. ¿Vale? Estoy midiendo continuamente la presión o el caudal y esa señal realimenta el variador y el variador te mantiene la velocidad del motor adecuada para que el bombeo me dé ese caudal siempre igual. En máquinas, por ejemplo, de bobinado, cuando yo tengo una imprenta o las típicas, no sé, máquinas que cogen una bobina de un metal así fino y te lo van desplegando porque luego lo mecanizan o lo troquelan o hacen cosas con ello, ¿no? Por ejemplo, cuando fabrican las latas y este tipo de cosas. La velocidad lineal de salida que tiene la placa o la lámina tiene que ser siempre constante, pero para que la velocidad de salida sea constante, la velocidad angular a la cual está girando la bobina se va modificando con el radio, ¿no?, que tiene la bobina. Al principio la bobina es mucho más ancha y cuando vaya llegando al final la bobina es mucho más pequeña, entonces tengo que ir modificando la velocidad para mantener la velocidad angular, que es la velocidad de giro del motor, la tengo que modificar para que la velocidad lineal de salida sea siempre la misma. Eso lo puedo hacer también con el variador. Alguna imprenta, ¿no? Si estoy imprimiendo, quiero que lo que es el papel pase a una misma velocidad lineal por la zona donde estoy imprimiendo. Bueno, eso lo puedo conseguir también muy fácilmente con variadores y de una manera muy precisa además, que es lo interesante. Y luego también para sincronizar posiciones de máquinas, velocidades y demás. Por ejemplo, para acoplar un generador y cosas por el estilo, pues como me permite regular la velocidad de manera muy precisa, puede también enganchar las cargas en el momento donde están pasando por máximo, están pasando por cero. Bueno, es un abanico de las muchas que tiene. Bueno, el funcionamiento del motor lo vamos a pasar muy rápido, simplemente lo recordamos por encima. Principio del funcionamiento del motor: cuando tengo un conductor recorrido por corriente y interceptado en perpendicular por un campo magnético, se produce una fuerza que a su vez es perpendicular a las otras dos, una fuerza mecánica que tiende a que ese conductor se desplace, ¿no? Esa es la razón última por la que el rotor del motor empieza a girar. Yo he generado con el estator un campo magnético, por inducción he inducido corrientes en el rotor, con lo cual los conductores o las barras del rotor tienen corriente. La interacción entre el campo magnético y esa corriente me da como resultado el par de giro, la fuerza que hace que el motor gire. Bueno, un recordatorio de fórmula, la fórmula de par, que es fuerza por distancia de aplicación, ¿no? Distancia del punto de aplicación de la fuerza. El trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento, y la potencia, que es el trabajo dividido del tiempo, ¿no? Podríamos decir también que el trabajo lo puedo expresar también como potencia multiplicado por tiempo. Trabajo que desde el punto de vista físico tiene las mismas magnitudes que la energía. Veis que es la misma fórmula. Es decir, cuando realizo un trabajo durante un determinado tiempo, pues consumo una determinada potencia. Si os consumo más potencia, pues aumentaré la cantidad de trabajo que puedo realizar en el mismo tiempo. Bueno, esto no lo vimos, pero lo vemos muy rápidamente. Los 4 cuadrantes de funcionamiento del motor. Cuando un motor está funcionando como motor, estaríamos en el de arriba a la derecha. La velocidad y el par tienen el mismo sentido. Estaríamos en el caso de tener un par motriz, ¿no? Luego tendríamos, en el caso en el que son opuestos, que serían 2, que son cuando la velocidad sería el cuadrante, el del lado de la izquierda, de arriba. Veis que la velocidad va en un sentido y el par va en otro.
Ese sería el caso, por ejemplo, de un frenado, si no me equivoco. A ver, no os quiero engañar. No, eso sería el cambio, sería el caso de un cambio, por ejemplo, de sentido, cuando cambio de sentido el motor, ¿no? Cambio el sentido de giro, cambio la velocidad y hay un par transitorio ahí en sentido contrario, sentido opuesto. Luego tendría aquí abajo el caso del frenado, que también son contrarios, y el otro caso, el cuadrante que me queda aquí debajo, que sería cuando está funcionando como generador. Quiere decir que la máquina funciona distinto en función de cómo tenga la velocidad respecto del par. Funcionamiento normal es este de aquí. Aquí tendría el frenado, en la parte de abajo, a la derecha. Arriba a la izquierda tendría el caso de un cambio, una inversión de giro, y el caso de funcionamiento como generador, que sería este de aquí. Vale. Esto sería, en ese caso de la inversión de giro, un fenómeno transitorio. Luego ya, cuando esté girando en sentido contrario, tendría las dos flechas en sentido contrario, pero estaría en el primer cuadrante. Bueno, cuando los dos están en el mismo sentido, en el cuadrante que decíamos en el primero, en el de arriba a la izquierda, está funcionando como motor. ¿Vale? Está funcionando como motor. Recibe energía de la red, lo transforma en energía mecánica, lo proporciona a la carga y la carga gira, mueve una carga. Sería este caso que tenéis aquí, esto de aquí, ¿vale? Funcionamiento como generador. Tengo el par y la velocidad en el mismo sentido, pero al revés. Lo que hace es que desde la carga se proporciona energía mecánica. De aquí tengo energía mecánica que la máquina en este caso transforma en energía eléctrica, ¿no? Que fluye hacia la red. Ese sería el funcionamiento con motor. Lo llama máquina porque realmente el motor, lo que nosotros llamamos motor, puede funcionar tanto como motor como generador, si yo invierto esas magnitudes. ¿Vale? El motor que nosotros utilizamos no es el más utilizado como generador, se suele utilizar más el otro, el que llamamos la máquina síncrona. Es una máquina ligeramente diferente. Que yo recuerde así, este tipo de motor como generador se utiliza suele utilizarse en los parques eólicos. Los parques eólicos suelen tener un motor de este tipo, porque lo que se hace en los parques eólicos es, al principio, se le hace funcionar como un motor, es decir, empieza a consumir energía de la red y se le empieza a hacer girar absorbiendo energía de la red. Llega un momento que el viento, si tiene la velocidad suficiente, va a hacer que ese motor supere su velocidad de sincronismo y empiece a funcionar en el otro cuadrante. El propio viento te lo va a llevar a funcionar aquí. Vale, entonces el uso de ese motor es porque necesito arrancarlo desde fuera. Por eso que, por ejemplo, un parque eólico no puedo utilizarlo de manera independiente. Para tener un parque eólico que produzca energía eléctrica necesito tener una producción de energía previa de otro tipo. Vale. Es cierto también que en un generador de una central normal térmica sí que necesito una pequeña producción inicial en la excitatriz para poder iniciar el funcionamiento. Es una dinamo de corriente continua que, aparte de iniciar el giro, pues genera ese campo magnético necesario para que funcione el generador en el momento inicial. Luego ya cuando empieza a girar externamente ya no lo voy a necesitar, pero aquí es que necesito arrancar el motor con las aspas y llevarlo a la velocidad nominal. ¿Vale? Por lo tanto necesito un consumo, necesito una red que me proporcione en ese momento del arranque energía. Luego ya, cuando el viento hace que gire más rápido, ya no hay problema, ya no necesita la red. Lo que va a hacer es funcionar de la otra manera. Estaría en la situación de este cuadrante de aquí, del tercer cuadrante, y estaría funcionando como generador. ¿Vale? Es el único que recuerdo yo donde se utiliza este tipo de motor. En los demás suele ser otro tipo de máquina para generar. Este es el principio también que tiene algunos de los motores híbridos, ¿no?, que se utilizan hoy en día. Cuando yo quiero frenar o cuando estoy frenando, utilizo el motor como freno, el motor eléctrico, y lo que voy a hacer es producir energía eléctrica, lo estoy utilizando como generador. Esa energía la aprovecho para cargar la batería que tenga el coche. Y cuando yo quiera generar fuerza motriz, pues la utilizo, la descargo apoyando ese motor eléctrico o con un motor eléctrico apoyando el motor de combustión para ahorrar, ¿no?, en este caso, combustible.
Estoy hablando del típico coche que tiene dos motores, el motor eléctrico y el motor de combustión, y utiliza el eléctrico como apoyo. Ese motor se carga cuando voy a frenar. ¿Por qué se carga cuando freno? Bueno, porque cuando freno lo hago funcionar en sentido contrario y hago como si fuese un generador, lo utilizo de dinamo. Igual que la dinamo del coche, ¿no? Que me carga la batería, pues esto es lo mismo, utilizo ese motor para cargar la batería que utilizo luego para hacerlo funcionar el mismo como motor. Coches de Fórmula 1 lo tienen también, ¿no? Hoy en día, que son híbridos, utilizan ese mismo principio de funcionamiento. De hecho, donde se empezó a ensayar, uno de los sitios donde empezó a ensayarse primero fue en la Fórmula 1. Ese tipo de híbrido en concreto. Bueno, esto es de lo mismo. Para elegir un variador, ¿qué necesito? Saber la potencia del motor, lo más importante, el primer criterio de elección va a ser la potencia, pero necesito saber más cosas, necesito saber el tipo de carga que manejamos, que es lo que vamos a ver ahora. Las cargas, desde el punto de vista resistente, se comportan de diferentes maneras. Bueno, tengo que saber cómo se va a comportar la carga mecánica que yo ponga, cómo es la dinámica del accionamiento, cuántos arranques y paros voy a hacer, que son un arrancador normal, también lo teníamos en cuenta, y luego la precisión, sobre todo si estoy en lazo cerrado, qué tanto por ciento de precisión necesito. Es decir, si quiero mantener una velocidad constante, qué tanto por ciento de error por arriba y por abajo me puedo permitir en esa aplicación. La potencia se determina según el par resistente, el par de arranque, las pérdidas que puedo tener por diversas causas, el tiempo de arranque y factores de desclasificación. Bueno, para nosotros es mucho más sencillo porque potencia nominal del motor tiene que ser más pequeña que la potencia del variador. En este caso sí que puedo tener, igual que con los contactores, una desclasificación, utilizar un variador ligeramente más grande. No suele ser necesario, ¿eh? Aquí, como tengo variadores para las diferentes aplicaciones, hasta cierto punto, elijo la potencia del variador en función de la potencia del motor. Por lo tanto, es muy sencillo. Tengo un motor de 10 caballos, pues variador de 10 caballos. Os dice aquí el caso en elevación, se pasa a un calibre superior. Es el caso donde normalmente desclasifico. Suelo ir un poco más sobrado con el variador cuando estoy en elevación. Bueno, voy a utilizar mucho el frenado por inyección de corriente continua, que el variador lo puede hacer. Entonces conviene que el variador vaya más bien holgado para evitar problemas. Los diferentes tipos de pares resistentes que tengo en las máquinas, los tres más importantes serían esos de ahí. O los cuatro, mejor dicho. Vale, el 1 que sería constante, que es esa recta que aparece aquí arriba. Cuando empiezo a mover tengo el mismo par resistente que al final siempre resiste con el mismo par. Un par creciente con la velocidad, que sería el 3, el inverso, que es un par muy elevado y a medida que voy acelerando la máquina, el par se va reduciendo. Y luego el cuadrático o par estándar, que aumenta también con la velocidad, pero de manera cuadrática, es decir, con el cuadrado de la velocidad. Por eso lleva esa gráfica que se parece no, que es una parábola, ¿no? Vale, tenéis ahí los diferentes casos. El par es constante, proporcional a la velocidad. El proporcional es el que es aproximadamente el 80% de los casos. ¿Vale? Es el más habitual. Máquinas de transporte horizontal, máquinas de elevación, trenes de laminación, todas ellas tienen esa característica. Por eso son las máquinas más habituales en industria. Par resistente cuadrático, en ventilación y en bombas, el que va aumentando con el cuadrado de la velocidad, por la propia construcción de la máquina, es el que vamos a tener. Venden variadores, de hecho, ya preprogramados para aplicaciones de bombeo. Es una muy típica, porque bueno, el control suele ir con un medidor de caudal o con un presostato, lazo cerrado, y ya los fabricantes en el catálogo tienen un variador que viene preprogramado ya para poder funcionar con un bombeo, de esa manera. Pero bueno, ese par que tiene resistente es como muy característico.
Bueno, vamos a soluciones posibles. Ya comentamos algo antes. Según el tipo de motor, ¿qué soluciones podría tener para moverlo, ¿no? En corriente alterna, fijaros, puedo tener arrancadores, motor trifásico de corriente alterna, ¿no? El rotor de jaula de ardilla, arrancadores o variadores, y luego en rotor bobinado puedo tener variadores con resistencias retóricas, más habitual. También podría tener arrancador, pero mejor solución es el variador. Luego en servomotores tengo variadores específicos para ese tipo de motor, y en los de corriente continua también tengo variadores específicos para los de corriente continua. La opción más utilizada hoy en día, incluso si se han de jaula de ardilla, los variadores. ¿Cuándo utilizamos un arrancador tradicional? Aplicaciones de poca potencia, por regla general. Por ejemplo, un portón de un garaje o algo que funcione con potencias muy pequeñas, como es eso, no me compensa poner un variador. Va a ser una velocidad constante, algo que tampoco mecánicamente el golpe que va a pegar en el arranque tampoco va a ir a ningún lado, y entonces al provocar poca corriente en el arranque, porque es un motor pequeño, pues no nos sale rentable el variador. Máquina herramienta que sea pequeña también. Se pueden ver máquinas hoy en día que no las ponen. Las gamas de los variadores. Bueno, va aumentando el tamaño así visualmente, ¿no? En función de la potencia. Podéis tener variadores que son un armario completo, como esos armarios que tenemos ahí de ese tamaño, metálico exactamente igual. Una ventanita por donde veis el display de control, que es el mismo que el del pequeño, es básicamente el mismo. Y luego dentro, si abrís, pues normalmente los que son en armario grande se pueden abrir y podéis ver la electrónica expuesta, ¿no? en el propio variador. Disipadores de calor muy grandes, que es una característica. La electrónica de potencia se calienta mucho y entonces gran parte del volumen del equipo es la disipación. Tenemos por aquí uno para que os hagáis una idea. Pasarlo por ahí. Este es un variador similar al que vamos a utilizar. Fijaros de toda la altura que tiene, la pieza de aluminio que tiene en la parte de abajo, que es el disipador de calor, qué grande es. ¿Vale? Los transistores que lleva dentro se calientan bastante, y para poder disipar el calor pues necesita un radiador en consonancia con ese calor. Normalmente se fijan directamente sobre la chapa del cuadro para mejorar aún más la ventilación. Es decir, aparte de utilizar los radiadores, al ponerlo en contacto, toda la chapa del cuadro también me está haciendo ahí de radiador. Bueno, estos serían unas gamas ya que están, algunos de ellos antiguos, por ejemplo el 11 se ha sustituido por el 12, pero bueno, os da una idea. Vale. Bueno, vamos a los que nos interesan, que son los de corriente alterna. Bueno, hay una cosa de estas de aquí, simplemente de esta comentar esto de aquí. Esto es uno de los factores, el coste de mantenimiento, que se tiene muy en cuenta a la hora de utilizar los variadores, porque me van a reducir bastante ese coste de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque me van a registrar todo problema que haya en el propio variador, me van a agilizar y me van a facilitar mucho el mantenimiento, me van a permitir detectar averías recurrentes que de otra manera, bueno, pues a lo mejor sí se produce la avería, pero puede quedar la duda de por qué es. Y si tengo un sobrecalentamiento por sobreintensidad, me va a decir que es una sobreintensidad. Si es una bajada de tensión, me va a decir que es una bajada de tensión. Por eso, desde el punto de vista del coste de mantenimiento, está bastante bien. Simplifican bastante toda la tarea. Criterio de la aplicación suele ser también importante. ¿Para qué lo voy a utilizar el variador? El coste del equipamiento, lógicamente, y luego todas las prestaciones adicionales que me pueda dar. Si necesito variación de velocidad, si necesito la aceleración suave y el frenado suave, si necesito hacer una rueda parada libre, si necesito tener una doble rampa, bueno, lo que necesite va a ser un criterio para poder elegir un variador u otro. Aquí en estas gamas que veíamos que iba aumentando el tamaño, aumenta también el número de entradas y salidas digitales y analógicas, y las prestaciones, las cosas que puede hacer. A medida que es más grande, tiene más posibilidades de control.
Bueno, esta es la típica parte comercial donde os dicen lo bueno que es, ¿no? Una comparativa. Bueno, si veis el variador o los arrancadores serían las que donde mejor cumple, ¿no? Ese tipo de equipos. El servo es un tipo diferente de motor que funcionan con corriente continua, llevan una transformación, llevan un driver, se puede regular, aparte de regular la velocidad, puedes hacer que gire ángulos muy pequeños. Utilizan sobre todo en robótica. Tienes por ejemplo un brazo de un robot y lo quieres hacer girar a 30 grados, pues el motor es capaz de hacer un giro solo de 30 grados. En general, cualquier cosa que sea de robótica, cualquier aplicación de ese tipo lleva servomotores. Se utilizan también en actuadores lineales, sustituyendo a cilindros, por ejemplo, neumáticos, para mover cargas en horizontal con mucha más precisión, claro, que tengo un cilindro. Puedo modificar la velocidad de aproximación, hacer un frenado cuando me voy acercando a la posición. La verdad que dan bastante juego. Bueno, el motor nada, lo habíamos visto, recordar un poco lo que tiene. Circuito magnético, circuito eléctrico. Ese es el que tenéis en la foto, es el de jaula de ardilla, con el corte ese que lleva en el medio, donde se ve la caja de bornes, que está conectada, por cierto, ¿cómo? ¿En estrella o en triángulo? ¿Cómo está ese motor conectado? Esa caja de bornes lleva las placas de conexión puestas. ¿Cómo está conectado ese motor? En estrella, ¿no? Está uniendo las salidas de los devanados con las dos placas. Lo tengo en triángulo cuando tengo en perpendicular las tres, ¿no? Uniéndome entrada de una con salida de otra. Sería un motor que en este caso está conectado en estrella. Veis la jaula de ardilla ahí en el medio, la parte del rotor, los dos cojinetes que me sostienen el eje y luego fuera el devanado de la parte del estator que lo tenéis por aquí. ¿Vale? Un motor que es de construcción muy simple, ¿no? Como ya habíamos visto. Bueno, la fórmula base que tenemos de la velocidad de sincronismo, cuando empezábamos a ver eso de la generación del campo magnético giratorio, habíamos visto que el campo magnético resultante no va exactamente a esa velocidad porque al final es la interacción del campo magnético del rotor con el campo magnético del estator. Este sería solamente el del estator, el de la frecuencia 50 Hz. Al final el campo magnético resultante pues va a ser más o menos la velocidad a la que gira el motor, que está un 3 o un 4% por debajo de la velocidad de sincronismo. Pero bueno, esta fórmula nos sirve para darnos la idea de cómo variando la frecuencia puedo variar la velocidad de giro del motor. Si yo toco este parámetro de aquí, pues automáticamente modifico proporcionalmente la velocidad de sincronismo. Si en vez de 50 Hz pongo 25, esto se me va a la mitad, ¿no? La velocidad automáticamente, de manera proporcional. ¿Vale? Bueno, aquí el motor sí que lo voy a poder hacer girar a las 3000 revoluciones por minuto. Si quiero, podría hacerlo. Los motores puedo hacerlos ir a sobre velocidad. Es decir, puedo no quedarme en los 50 Hz, sino que irme, me parece que los valores que tenemos permiten llegar hasta 200, algunos incluso, hasta 200 Hz. Es decir, 4 veces más de la velocidad de giro del motor. No siempre puedo mecánicamente hacer eso, claro. Si yo voy a hacer girar un motor a sobre velocidad, tengo que tener en cuenta, primero, que va a perder par. El par resistente tiene que ser más pequeño porque si no, me va a cortar, no va a poder con la carga. Y además tengo que tener una parte mecánica en la máquina que soporte esa velocidad. Es decir, la máquina tiene que poder girar a 200 Hz, ¿no? A la velocidad correspondiente. Pero se puede hacer y podemos hacer la prueba aquí, darle un poco más de velocidad, ponerlo a 60 Hz o 70 y veis que el motor lo mueve y gira. Puedo hacerlo girar también a velocidades muy pequeñas, lo vamos a ver luego. Puedo hacerlo girar a 10 Hz, a 5 Hz. Ahí lo que tengo el problema es de la ventilación. Este tipo de motores son autoventilados, es decir, tienen un ventilador detrás que cuando gira se ventila. Si lo hago girar muy despacio, el motor no se está ventilando bien. Entonces normalmente la limitación viene por ahí.
En aplicaciones donde lo hago girar muy despacio, lo que se pone es una ventilación externa para poder tener el motor ventilado. Bueno, en esto tampoco me voy a parar mucho más. La interacción de la corriente del rotor con el campo magnético me da la fuerza de giro del motor. La justificación de la velocidad síncrona, ¿por qué no la podemos alcanzar? No la podemos alcanzar porque en el momento en el que alcanzo la velocidad síncrona, el campo magnético deja de ser variable, las barras del rotor estarían viendo un campo magnético constante encima de ellas y en ese momento se frenan. Por eso es imposible alcanzar esa velocidad síncrona. Al final la máquina llega a un equilibrio dinámico que es girar a un 3-4% por debajo de esa velocidad. Esa diferencia es lo que llamamos el deslizamiento del motor, una característica de este tipo de máquina. La curva de par y la curva de intensidad, que ya la conocemos también. Intensidad en el arranque puede ser 6 veces la intensidad nominal, 6 a 7 veces, aquí os pone 6 a 8, depende del motor. Si estamos en un motor de rotor bobinado era menos, llegaba al 2,5 o algo así. Y la curva de par, con esa joroba que tiene ahí, ¿no? El par va aumentando, llega a un valor máximo y luego desciende bruscamente ya hasta igualarse con el par resistente en el punto de funcionamiento. Vale. Esta parte de la gráfica del final, como no puedo alcanzar la velocidad de sincronismo, realmente en un motor nunca la tengo. Esta parte del final de la curva que está en color negro. Vale. Esa sería la fórmula de la velocidad efectiva del motor. Sería la fórmula de la velocidad de sincronismo multiplicado por 1 menos el deslizamiento. ¿Vale? Por 1 menos el deslizamiento. Eso me da como resultado pues que en un motor de 3000 serán 2800 o 2700 o algo por ahí. ¿Vale? Bueno, un recordatorio del Dalander que ya vimos en la otra evaluación. Variando la conexión de las dos mitades de cada devanado, puedo modificar el número de pares de polos. Eso se consigue con la manera con la que está cableado el motor. Bueno, ahí veis, no se ve muy allá, pero diferentes variadores como fueron evolucionando las placas, ¿no? Va reduciendo como en todo el tamaño. Y ya algún comentario sobre la parte electrónica y ya pasamos a hacer la demo. Bueno, un variador. Realmente el variador no está alimentando el motor en corriente alterna, lo alimenta en corriente continua. Dime. Los puede haber modulares, sí. Para potencias grandes vienen por partes. ¿El qué? Ahí lo que tendrá será para grupos de receptores, cada uno tendrá sus salidas independientes, normalmente. Luego los hay también modulares que son para un único motor, pero que abres el armario y puedes sustituir sus partes directamente. Es decir, puedes cambiar los transistores, puedes cambiar la parte de control, todo está accesible y lo puedes quitar. En estos pequeñitos que vienen todos en el mismo bloque es más difícil. Pero si en potencias grandes lo habitual es además eso, que vengan separadas sus partes. Por ejemplo, los que se utilizan en motores de media tensión son armarios de ese tamaño y viene todo por partes. Lo que os decía, no alimentamos el motor en corriente alterna. Realmente lo que hace un variador es alimentarlo con un tren de pulsos de corriente continua, que van cambiando de sentido y que le da a la bobina del motor la percepción de que está alimentado con una corriente alterna. O tengo como resultado, por así decirlo, unas corrientes que son muy similares a las corrientes alternas que tiene un motor. Por eso el motor es capaz de funcionar con una corriente continua de pulsos. Como tengo una corriente continua, lo primero que tengo que hacer dentro del circuito del variador es rectificar, convertir la corriente alterna en corriente continua. Es la primera transformación que se hace dentro del variador. La salida sería lo que llamamos el bus de continua, es decir, los cables que llevan ya la corriente continua. Y tendría una tercera fase que es donde yo
a partir de esa corriente continua mediante unos transistores, genero los trenes de pulsos, que serán desfasados 120 grados, igual que 3 ondas trifásicas, que veremos ahora la forma que tienen, porque me parece que salen por aquí. Eso sería con gráficas, las transformaciones que se hacen, una rectificación, unos condensadores para aplanar la onda, para ajustarla, y luego la parte del puente inversor, de los IGBTs, de los transistores, que me genera un tren de pulsos con una forma parecida a esa que tenéis de ahí. Tengo además una electrónica de control, que es la que está mandando ese puente inversor, y que le va a decir, le va a dar parámetros, señales para modificar la frecuencia. La onda la puedo hacer de una frecuencia mucho más corta o ampliarla haciendo una frecuencia mucho más lenta, mucho más amplia. ¿Vale? Estos serían, bueno, no se ve muy ahí, son trenes de pulsos que van entre dos valores, más anchos en el centro, más estrechos en los lados. Aprovechan ese principio de que las bobinas tienen cierta inercia con la corriente. Yo cuando le meto un escalón de tensión a una bobina, la corriente no pasa inmediatamente de 0 al valor que marque la ley de Ohm. La corriente va siguiendo Eso os lo puedo dibujar por aquí. Si yo le meto un escalón de tensión así a una bobina, la corriente hace algo como esto. Vale. Se va estabilizando. Eso es lo que yo aprovecho para que si cambio la tensión suficientemente rápido, la corriente no pase a 0 cuando la hago 0. La corriente se queda, ¿no? Lo que haría la onda de tensión del motor es que empieza a subir, luego cuando le quito tensión el pulso estero baja, vuelve a subir otro poco, baja, va haciendo algo así. Vale. Realmente la onda que tengo, en vez de ser una onda perfecta de alterna, es una onda con una serie de picos. La onda de corriente, la de tensión es la onda que está en color azul. Son unos pulsos de corriente continua, más anchos a medida que me voy acercando a la parte central de la onda, más estrechos a medida que me voy acercando a la parte donde la onda pasa por 0. Y luego cambian de sentido para conseguir una corriente en sentido contrario, para tener la parte negativa de la onda de alterna. Vale. Bueno, eso es lo que consiguen hacer una serie de transistores que funcionan en modo conmutación. Esos transistores están funcionando como interruptores. Dejan pasar corriente o cortan corriente. No funcionan como amplificadores, sino como interruptores. Tengo luego un circuito de control que le está dando unos trenes de pulsos a la parte de control, a la base de esos transistores, para que abran y cierren cuando tienen que abrir y cerrar. Esta onda se llama PWM. Son las iniciales en inglés de modulación de ancho de pulso. Tú vas modulando el ancho de cada pulso para conseguir en corriente una onda que a ti te interese, en este caso una onda de alterna. Sí, la parte que hace eso del variador es esta parte de aquí, el puente inversor. Ahí lo que tienes es un transistor. Voy a generar una nueva hoja aquí. Tú tienes un transistor. Vale, esto es equivalente a eso de ahí. En vez de tener el dedo de un paisano que está pulsando en el pulsador, en vez de tener aquí un dedo que está pulsando ahí, o una mano que está ahí pulsando, lo que tengo es una corriente de base, un circuito de control con corriente. En el interruptor la corriente pasa a través de ese contacto. Aquí la corriente pasa entre el colector y el emisor. ¿Vale? Entre el colector y el emisor. Aquí lo que tengo es un circuito de control que me está dando los pulsos necesarios para que la corriente de aquí me dé una tensión de salida
con esa forma, ¿no? Esos pulsos que cada vez son más anchos y luego se hacen negativos por el otro lado, ¿vale? La onda que tenéis aquí, esa onda que tenéis ahí, se llama modulación de ancho de pulso. El transistor es el que con ese circuito de control, por su base, le va diciendo cuándo tiene que abrir y cuándo tiene que cerrar. Todo esto sucede en tiempos, claro, 50 hercios, recordar que estos son 20 milisegundos, lo que dura esto de aquí, ¿vale? Por tanto, vamos a una velocidad muy rápida. Una parte muy importante del variador es el circuito digital de control, que me permite conseguir eso. También una parte de la evolución de estos aparatos fue conseguir una velocidad de conmutación de los transistores suficientemente rápida para poder trabajar esas frecuencias, que es parte de la gracia que tiene, ¿vale? Tengo 6 de estos transistores que me permiten tener un sistema trifásico de salida en el variador, pero realmente lo estoy alimentando con corriente continua. Vale, hay que tenerlo en cuenta porque si me pongo, por ejemplo, a hacer mediciones con el polímetro, con los que nosotros tenemos, no nos va a medir. Vale, de todas maneras el variador en sus parámetros me dice cuánto es la tensión de salida, cuánto es la corriente. Creo que con un polímetro de verdadero valor eficaz te lo puedes medir. No lo he probado, pero teóricamente sí lo puedes medir con uno. Y con un analizador de estos también lo puedes ver. Un analizador de redes seguro. Bueno, sin entrar en mucha más complejidad la electrónica de potencia que tiene, porque tengáis una idea de lo que hace. La circuitería sería algo así. El rectificador, los condensadores. Bueno, si tiene resistencia de frenado, tiene otro transistor para conectarla. Y luego los 6 transistores que me dan la trifásica. Son 2 por cada fase porque uno deja pasar, genera la parte positiva y otro la parte negativa de la onda. Por eso son 6. Bueno, el control de flujo vectorial tampoco sin entrar a más historias. Cuando llegáis a hablar de eso del control del flujo vectorial, es que los propios variadores pueden con el circuito interno medir las corrientes, los parámetros que está dando y en función de ello hacer un cálculo aproximado de la respuesta mecánica que está teniendo el motor. Es decir, de saber de manera aproximada la velocidad real de giro del motor en función de los valores eléctricos que le está dando. No es exacto del todo, porque para tenerlo exacto necesitaría un encoder y hacerlo funcionar en bucle cerrado, es decir, volcarle exactamente al variador esa velocidad, pero él con los valores eléctricos se puede dar una idea. En función del par y de la corriente, puede aproximarse. Esto es lo último que les han metido a los variadores para que funcionen como funcionan hoy en día. Bueno, esto tampoco vamos a entrar en detalle de todo esto. Esto es importante tener en cuenta que a partir de los 50 Hz, si lo hago funcionar en sobrevelocidad, voy a perder par de manera bastante rápida además, con lo cual las funciones de sobrevelocidad, en casos concretos y para una aplicación concreta, donde yo sepa que el par que tengo va a ser suficientemente pequeño para poder moverlo. Vale. Luego, la curva que está ahí en color amarillo, eso es como normalmente se comportan los variadores que tenemos nosotros aquí. Los variadores más pequeños, hasta mitad de la velocidad no son capaces de dar la fuerza máxima, el par máximo, ¿vale? El par nominal. Me lo van a dar a partir de 25 Hz. Quiere decir que si funciona por debajo de 25 Hz, tengo que tener en cuenta que el motor no va a poder hacer toda la fuerza que debería. De todas maneras, bueno, es una línea, ¿no?, proporcional. Desde la mitad del par me lo va a poder dar hasta el 1 en 25 Hz. ¿Vale? Desde el arranque ya me puede dar hasta la mitad. ¿Sí el qué? Claro, los variadores en los parámetros que tiene te va a decir toda esa información. Luego veremos que tienen un menú que es el de supervisión, que me da todos los valores de salida.
Con eso lo puedes saber. Normalmente si tienes un motor atascado de verdad, el variador te va a cortar y te va a registrar en un log ese fallo que ha dado. Claro, aumenta la corriente, si está dentro del límite no te corta, lo puedes ver allí. El variador sirve para hacer medidas también. Es un equipo de medida, un equipo de protección y aparte el arrancador en sí, ¿no?, del motor. Tiene esa triple función. No te oigo. Vete en un momento, sí. Bueno, aplicaciones de los variadores, que las tenemos en el otro documento. Bueno, lo tenemos aquí en los apuntes del primer año. Bueno, aquí os describe también, os pone todas las ondas intermedias, las ondas de control y la onda resultante, ¿no?, la de corriente y la de tensión. Las aplicaciones que se le suelen dar al variador: aceleración controlada, es decir, hacer que arranque, lo que dijimos antes, suave y decelere suave. Variación de velocidad, regulación de velocidad. Regulación quiere decir que le metemos una consigna y mantiene la velocidad constante. Deceleración controlada, que ya lo comentamos antes también. Inversión del sentido de giro. Los variadores normalmente permiten que el motor gire en los dos sentidos y hacer esa inversión mediante sus entradas digitales. El frenado del motor. Pueden hacer un frenado por inyección de corriente continua, necesito ponerle una resistencia adicional, pero pueden hacerlo. Tiene la función también de protección, que estábamos comentando ahora, contra cortocircuitos, contra sobrecargas, desequilibrio de fases, funcionamiento monofásico. Todo eso de lo que me protegía el térmico, lo tengo incorporado en el variador. Tengo el control vectorial, ¿vale?, que también me permite hacer como si funcionase en un bucle cerrado sin estarlo, midiendo solamente los valores eléctricos. Bueno, tengo varios modos de funcionamiento, 3 principalmente, que son par constante, par variable y potencia constante. El funcionamiento más habitual va a ser el de par variable, cuando tengo una carga que el par se va modificando, en esas cargas proporcionales que decíamos que eran el 80%. Puedo hacerlo también o utilizarlo en aplicaciones donde el par sea constante, o puedo hacerlo funcionar también a potencia constante, que esté siempre dando la misma potencia independientemente del par que yo tenga. Bueno, y vamos a ver esto, que no lo tenía en la otra, y esto sí que es interesante. ¿Cómo son físicamente y qué tienen? Este es uno en concreto de Schneider, pero bueno, son muy parecidos todas las marcas. Bueno, destaca el frontal que tienen con una pequeña pantalla muy reducida, unas teclas de control. Puedo tener, como es este de aquí abajo, el de la foto, que tiene 2 teclas más un potenciómetro, o como el de arriba, que simplemente tiene 4 teclas. Los que tienen esas 2 teclas extra y el potenciómetro es porque se pueden utilizar también como elemento de control, para que el operario pulse, arranque y pare el motor desde el propio variador. En este de aquí necesito utilizar sus entradas digitales con elementos externos, o analógica, ¿no?, en el caso del potenciómetro. Vamos a ver el esquema. Aquí, ese sería el esquema de cableado que tiene. Para la parte de fuerza, L1, L2, L3, alimentación trifásica, UVW, salida trifásica al motor, muy sencillo. Ahí le pone un contactor en la entrada, porque bueno, el reglamento me dice que tengo que poder interrumpir todos los elementos, ¿no?, de una instalación. Lógicamente, ese contactor tiene que estar continuamente conectado, si quiero que el variador tenga tensión y poder ver sus parámetros o hacer lo que sea con él. A veces también que se le pone uno a la salida del variador, le pongo un contactor entre las bornas del variador y las bornas del motor, cuando le dé la orden de conectar, de funcionar, ¿vale? Y se puede poner también sin ningún contactor.
Simplemente con la protección, si tengo seccionamiento arriba, que puedo seccionarlo, cumpliría con la reglamentación perfectamente. Parte de la derecha del gráfico que tenéis ahí. En la parte de arriba tenéis las entradas digitales, que como veis se alimentan desde el propio variador. Tengo un borne aquí que pone 15 voltios, que es el que me alimenta esas entradas. Entre el 15 voltios y la entrada digital pongo el interruptor, el elemento que yo voy a utilizar para dar la señal, ¿no? Pueden ser las salidas de un autómata o relés que estén conectados a las salidas de un autómata, pueden ser interruptores, pueden ser pulsadores en el caso del control a 3 hilos, ahí ya depende de con qué lo vaya a controlar. Pero la alimentación desde el propio variador. Luego esto que pone DO es una salida digital, que lo que intenta dibujar ahí es un relé, parece una resistencia, pero lo que aparece ahí con el número 4 ahí arriba es un relé. Eso lo utilizo, esa salida, pues para diferentes fines, ¿no? Una puede ser dar señal de que alcancé la velocidad, la consigna alcanzada, o no sé, señal de que está acelerando, de que está arrancado. Ahí en el manual veréis luego que se puede configurar para diferentes cosas. Normalmente ahí lo que se pone es un relé y un contacto de ese relé es el que se utiliza para dar señal al autómata de que sucedió, ¿no? Lo que yo he programado en el variador. Luego en la parte de abajo tengo el potenciómetro, ahí pone dibujado un potenciómetro, sería para la entrada analógica, eso puede ser un potenciómetro o puede ser una salida analógica de un autómata, lo que esté conectado ahí. Pueden trabajar con las dos señales normalizadas de analógica, de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios en corriente, de 0 a 5 voltios y de 0 a 10 voltios en tensión. Y pueden funcionar tanto con tensión como por el modo corriente. Si ponemos un potenciómetro, lo que hago es funcionar en el modo tensión. Tiene un borne de 5 voltios, otro de 0 y la entrada analógica, es decir, los 5 voltios los saco del propio variador. ¿Vale? Los que nosotros tenemos, luego los veréis, tienen el potenciómetro ya montado. En el de la práctica 6 hay que cablearlo, está en otro panel. En la práctica 7 están en el propio panel ya cableados. Tienen los bornes unos puentes con estas conexiones para poder tener el potenciómetro conectado todo el rato. Vale. Y luego más cosas que nosotros no tenemos, pero que pueden tener: la resistencia de frenado, que es esa que tenéis ahí. Hace falta un módulo adicional y la resistencia para poder conectarlo. Los bornes son el PA y el PC que pone ahí. Y un contacto de salida, ¿vale? Que me da, también puedo configurar normalmente ese para errores. Cuando está funcionando correctamente se cierra y si el variador por lo que sea tiene algún error, normalmente se abre. Es como el contacto del térmico, ¿no? De señalización, tiene la misma función. Normalmente me va a señalizar cuando hay algún tipo de fallo en el variador. Lo puedo utilizar pues para dar la señal a un autómata y saber que el variador ha fallado por lo que sea. O una señalización luminosa o... Respecto a las entradas digitales en el cableado, puedo tener dos tipos de funcionamiento: el que llama control a 2 hilos o mando a 2 hilos y mando a 3 hilos. El mando a 3 hilos es mando por pulsadores, marcha, paro y marcha al otro sentido, ¿no? Tenéis dos abiertos y un cerrado, el cerrado sería el paro y los dos abiertos serían giro a derechas, giro a izquierdas. El mando a 3 hilos sería marcha adelante, marcha atrás. Son por interruptores, en el caso de 2 hilos tengo que mantener la señal para que gire. ¿Vale? En el momento en el que abro el contacto se para. Mientras que mando a 3 hilos es memorizado. Pulsaciones de marcha y pulsaciones de paro. ¿Vale? Y de aquí, bueno, tenéis ahí en los apuntes una relación de máquinas donde se utilizan. Son prácticamente todas hoy en día, por eso hay tantas. Vale, veis que hay un montón de ellas. Esto está sacado también de un fabricante que, pues bueno, lógicamente te dice que se puede aplicar casi a todo, ¿no? Y es que es cierto, se pueden aplicar casi a todo. Hay muchas marcas de variadores, junto con los autómatas, quizás es de lo que veáis más variación de marcas cuando estéis en industria. Hay mucho variador americano que se ha metido en el mercado aquí europeo, mucho variador japonés también, y luego las marcas de siempre de aquí Siemens, que hay muchísimos, Schneider, ABB, el Onron también están por ahí, se ven muchos.
Bradley también hay, no sé, si es que hay 50.000. Al final, cuando estéis trabajando en una industria vais a tener que coger el manual del variador que tengáis y adaptaros a lo que tengáis allí. Algunos tienen un tipo de parámetros como los que vamos a ver aquí, que es más de tipo letra y luego valores numéricos, y otros son todo valores numéricos, como los de OnROM, por ejemplo. Un código es, por ejemplo, el 10.403 es una cosa, el 11.403 es otra cosa, van así. Entonces siempre hay que ir al manual y mirar lo que hace cada parámetro, entráis dentro. Luego la manera de funcionar sí que es igual en todos porque todos hacen lo mismo. Es decir, tú si sabes que tienes que hacer una rampa de aceleración, tu único problema va a ser encontrar en el manual qué parámetro me determina eso, buscarlo en el variador y darle el valor que tengas que darle. Vale. Bueno, pues esta parte la vamos a dejar aquí, vamos a pasar a montar uno y vemos cómo